En ese partido nació Los del Sur. No joda. Estamos esperando una decisión de la Corte Suprema. Creo que tenemos todas las herramientas, todos los argumentos para demostrar que hubo unos errores, unas equivocaciones en el personal del aeropuerto. 98 fue un equipazo, estábamos súper bien, que fue que nos accidentamos en el bus. Exactamente, contá cosas de ese accidente, ¿por qué no la jugaste los octogonales? ¿Por qué te tentaron? Porque eso es lo que hace que Nacional sea un camerino más complicado que Medellín. Es más fácil jugar en Medellín que en Nacional. Andrés cogía de parche a Chonto, a Fajardo, y las que tuve la oportunidad de intercambiar con Batistuta, con Canigia, con Luis Enrique, con Yori Yorkaev. O sea, que en alguna calle de Castilla alguien debe tener una camiseta de Batistuta de la Copa América 91. Hermano. Lo que sí sé es que el pibe... En algún momento él y yo no cuadrábamos, como se dice. ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? Espero que todo en orden. Bueno, no hemos podido bautizar este programa, pero por ahí como que se estableció para rotular este diálogo con exjugadores de Nacional como recordando la gloria, teniendo en cuenta que con los últimos que he hablado han sido exfutbolistas que hicieron parte de una era gloriosa de Atlético Nacional, sobre todo la última del 2016. Hoy estoy con un exjugador que también hizo parte de una era gloriosa, por lo tanto esto se puede seguir llamando Recordando la Gloria. Lo que pasa es que no es de una época reciente, sino que es de una época un poco más atrás, sobre todo el año 90, 91 y un poco más hacia acá, momento en el que él jugó en Atlético Nacional. Entonces hoy les voy a presentar a quien para mí, en mi opinión, es uno de los mejores laterales de la historia del fútbol suramericano. Seguramente algunos brasileros lo puedan superar, pero sin duda alguna para mí el mejor lateral izquierdo, y que junto a Chonto Herrera como lateral derecho son los mejores laterales de la historia de Atlético Nacional y del fútbol colombiano. Entonces aquí está conmigo hoy el gran Diego León Osorio, que vino hasta mi casa para dialogar conmigo un ratico y que hablemos de cosas de fútbol, de deporte e incluso de nuestra vida personal. Diego, ¿cómo estás, hermano? Pipe, muy contento primero que todo por estar aquí con vos y sobre todo porque voy a dirigirme a los que han hecho que mi vida esté llena de muchas alegrías, de satisfacciones, de orgullo en determinado momento, no un orgullo vano, sino un orgullo sencillo, inspirador, y me refiero a la hinchada del Nacional, porque mi vida en el Nacional fue espectacular, fue bonita, gracias a todo ese amor, todo ese cariño, ese respeto y respaldo que sentí siempre de toda la afición del Atlético Nacional. Qué bien, Diego, hermano. Bienvenido pues a este espacio donde nos ve mucha gente del verde. Te quiero preguntar cómo estás actualmente, qué andas haciendo. Creo que no has estado como muy vinculado al fútbol por lo que recuerdo, sino como a negocios personales, por lo que puedo caer en cuenta, ¿cierto? Pipe, sí, básicamente mi principal patrimonio en mi familia es mi esposa y mis hijos. A esos son a los que más me dedico, y tenemos una empresa que obvio ya todo el mundo lo sabe, es el Motel Siesta, y es con lo que más me dedico a cuidar, a intentar mantener, porque ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante ponerme al frente de una empresa que no tiene nada que ver con fútbol. Lo último que hice en fútbol fue desde el 2016 al 2020, cuando terminé mi curso de entrenador en España, que de eso pues podemos hablar más adelante, pero en este momento básicamente estoy dedicado al Motel Siesta y a mi esposa y a mis hijos. Listo, bien. Diego, vamos un poco como a tus inicios. Vos sos nacido en Medellín, ¿cierto? En Medellín. ¿De qué barrio sos vos? Yo soy más conocido del barrio Castilla, pero también alcancé a vivir muy pequeño en el barrio Salvador, en el barrio Manrique, y después en Castilla, parte alta y es parte baja del 12 de octubre.
en alguna época cuando no existían, digamos, esas fronteras, entonces yo decía que era de Castilla y los del 12 de octubre se incomodaban. Y decía que era el 12 de octubre, entonces los de Castilla también Y ahí no pedían. estás limitando un poco también con Robledo para el otro lado, ¿no? Sí, pero más lejos, Más más lejitos. lejitos. Es más Castilla parte alta y 12 de octubre parte baja. Y para el A lado de mucho allá, Pedregal. Pedregal y después Y Cabañas, después Cabañitas. sí, ya Bello. mucho más allá está París, París, etcétera. sí. Bueno, o sea, quiere decir que vos sos un hijo de barrio popular y un hijo del fútbol callejero, ¿o no? A mucho orgullo, con mucho orgullo, sí, barrio popular. Y las mejores experiencias del fútbol se viven ahí en la calle, jugando contra la pared, con el arco pequeño, con arquerías de piedra. Bueno, porque a ver, Diego, yo digo que decimos tu opinión, yo digo que un 70% de los hinchas de Nacional tiene que saber quién es Diego Osorio. No podemos decir que un 100% porque hay mucho pelado que tal vez no te vio. Pero por ejemplo acá está Tomás, que es mi productor y que es joven y él sabía quién sos vos. A ver, ¿qué porcentaje crees vos que hay hinchas de Nacional que saben quién es Diego Osorio? ¿Más de lo que yo dije o qué? No sé, Pipe, no sé porque yo no dejo de recibir en la calle saludos, pedidos de fotos, pedidos de autógrafos, saludos. No, Entonces no lo sé, puede que sea menor o puede que sea no, más, pero yo digo que es 75-80, yo digo, porque es que hay un 20 que son pelados jóvenes o gente que no conoce mucho la historia. Pero eso no me deja contento, Pipe, porque yo creería que el hincha nacional, y si no, yo hoy les voy a hacer la invitación para que estudien. No, Es que, no. mira, uno va a Argentina y allá se acuerdan los jóvenes de todos los viejitos, se acuerdan de No, todos porque ellos sí, estudian la historia. tenés la razón. Mi hermano, yo te lo digo honestamente, cuando vos tenés un listado de 11 jugadores, de los mejores de la historia, Tenés toda los la nuevos razón. no pueden dejar Tenés pasar toda eso. la razón, tenés toda la razón. Lo que pasa es que si algunos hinchas de Nacional más jóvenes van a mencionar su once ideal, que ahorita yo te lo voy a mencionar, los más jóvenes no te van a poner porque no te conocen y ahí es a donde yo iba, sino que seguramente van a elegir a Camilo Zúñiga, a Daniel Bocanegra, a Farid Díaz, entonces, pero porque son pelados. De hecho, a mí tampoco me enorgullece intuir ese porcentaje, ojalá sea mayor, pero finalmente eso no importa. Yo esa introducción la hacía para decirle a la gente que no sabe quién es Diego Osorio, que por favor salga corriendo a poner YouTube apenas se acabe este programa, o es más, se lo vamos a poner aquí algunas jugadas encima de la entrevista para que vean cómo era la destreza técnica de Diego León Osorio y su capacidad de proyectarse al ataque. Y esto lo menciono, Diego, es porque te quería preguntar qué tanto de esa destreza técnica que vos desarrollaste la aprendiste precisamente en las calles de Castilla o del Salvador o de Manrique, y si fue jugando en las calles angostas o en el Potrero, y de qué manera tuviste el privilegio de ostentar esa calidad técnica tan impresionante gracias al barrio. Pipe, sí, eso tiene, digamos que 2 o 3 connotaciones y una pasa porque a pesar de ser niño, hombrecito, en mi casa nos cuidaban bastante. Tenía una hermana que hasta cierta hora no nos dejaba ir a la calle porque nos acalorábamos y no quería que estuviéramos literal como unos gamines, decía ella. Entonces me tocaba inventar el espacio donde entretenerme. Y recuerdo que yo tenía una de esas peloticas que rebotaba y yo la tiraba contra la pared y empecé a tirarla contra la pared con la mano y después con el pie y después con la cabeza y ya después la controlaba como si fuera un balón normal. Ya después pude empezar a salir, como se dice, a la calle. Y hay anécdotas que son casi que de película cuando salí la primera vez a una cancha y ya iban a empezar el partido los adultos, pero antes de ellos empezar nos dejaban a los pequeños que jugáramos un poco. Y recuerdo que la primera vez y me decían, vaya, juegue con los niños. Y cogí el balón y
Los niños duraron un par de minutos Los detrás de desparramaste mí. a todos. Todos eran detrás porque ahí no se hacían goles, era el que más tuviera el balón. Y entonces recuerdo la reacción de las personas que estaban en esa cancha. ¿Y de dónde salió? Entonces desde ahí, sin tener un entrenador, sin tener quien me enseñara, simplemente el regalo de la vida, el regalo de Dios, como lo quieran llamar, de tener un talento técnico para ese deporte. Sí, porque digamos que a punta de la pequeña pelotica pues no se podrá desarrollar tanto una capacidad, una agilidad. No sé si se le puede atribuir a que siempre fuiste de contextura delgada, pues, y entonces era más fácil gambetear. Yo de eso nunca investigué. Yo solo sé, Pipe, que un día amanecí gambeteando, literal. Y tengo incluso una anécdota porque alguna vez llegué a la selección Antioquia prejuvenil y tenía al frente a jugadores como Carlos Jiménez, que jugó también en el Medellín y en el Nacional, al Misil Restrepo, y otra camada que llegamos después juntos a una selección Colombia juvenil y a Medellín y a Nacional. Nos dividieron en esos dos equipos y yo los vi jugar y yo sentí que no tenía nada que hacer ahí. Sin embargo, en un entrenamiento, era un partido amistoso, Juan José Peláez estaba como entrenador y él ese día empezó a armar el equipo para un partido amistoso para ver los pelados que llegaban. Y entonces le dijo al arquero, bueno, Andrés Cadaví, vos vas de arquero, lateral derecho Pepito y necesito un lateral izquierdo. Yo jamás había jugado de lateral izquierdo. Yo había sido siempre volante creativo o delantero y dije, pero mientras estén estos jugadores, yo creo que no voy a tener esa misma posibilidad. Y le levanté la mano y él me puso de lateral izquierdo. Y ese día salimos en ese amistoso 2-0 y yo hice los 2 goles. Por supuesto, él de inmediato, como se dice, me echó el ojo y empezó a ayudarme mucho. Ya con otro tema, no con el tema técnico, sino con el tema táctico, cómo pararme por izquierda siendo más derecho. Y desde ahí viene el Diego Osorio lateral izquierdo. Listo, bien. Y digamos que entonces después de Selección Antioquia jugás en el Medellín un par de años. En el Medellín jugué 4 años, alcancé a estar 4 años. ¿Qué? 87, 88, 89 y 90. Y 90. 91 pasé a Nacional. Y cuando pasaste a Nacional, no, pues digamos que en esa época no había como esta rivalidad o estos peros que incluso nosotros los barristas hemos intentado como instaurar de no ver con buenos ojos que haya como ese cambio de camiseta tan folclórica, sobre todo cuando somos rivales. En ese momento no pasó nada, no. Pipe, sí pasó. Se estaban formando las 2 barras, la putería. Y el escándalo, sí, claro, 89-90. Exacto, entonces cuando yo pasé a Nacional... ¿te recriminaron? Yo te voy a decir algo, no puedo decir el coro que me cantaba porque era pesadito. No, sin embargo, para esa época el Diego Osorio que existía, literal le importaba 8 que 80. Es más, era muy motivante tener... Pero bueno, no, pero te retiro lo dicho, a pesar de que no había tanto folclore, sí te lo cobraron entonces y sí te insultaron. No todavía. Y se le dolió al hincha del Medellín. Sí, le dolió al hincha del Medellín, no entendieron el tema y fue muy Diego, duro para pues mí. Que nosotros estuviéramos puteado el triple. No importa, pero estoy seguro que por las comunicaciones que hay ahora es mucho más fácil entenderlo. Sí. En esa época no teníamos cómo expresar lo que estaba sucediendo y en esa época Medellín no tenía una infraestructura fuerte, sólida, era otro cuento, no era una empresa como se manejan hoy y pues yo necesitaba tomar decisiones porque ya a ese punto ya había entendido que mi vida iba a depender del fútbol, que mi familia iba a depender del fútbol y al no tener esa solidez económica pues yo tomé la decisión de decirle a la gente de Medellín que no iba más. Pero no es porque no quisiera al Medellín ni porque no estuviera a gusto jugando al fútbol en el Medellín, no, sino porque ya quería algo más.
literal también me cansé de ver a los jugadores de Nacional salir en televisión, yendo a copas internacionales, Sí. ganando, siendo los chachos De la película. de la película y nosotros no. Diego, sí, me imagino las razones pues o la lógica que en ese momento tuviste para pensar en tu futuro y decidir pues cambiar de equipo, así como también entiendo pues el enojo de los hinchas del Medellín, que si mal no estoy o recuerdo o intuyo o interpreto, el cántico tuvo que decir, Diego, te fuiste, algo te volviste, ¿cierto? Igualito. Listo, bien, bien, sí, está claro cómo eran los cánticos Y de la me época. decían parcero. Diego, parcero, Y, bueno, y lo que rime de ahí para pa' allá. allá. Bueno, Pero lo disfruté, que quede claro que lo disfruté porque al fin y al cabo ellos ayudaron a que formara un poco más mi carácter y Bien, enfrentara esas situaciones que no eran fáciles para un muchachito. Es que lo otro que no entendía la gente de Medellín es que yo era muy joven. ¿ahí tenías cuántos años? Es que yo llegué a Medellín de 16 años, ya para 17. 2021 entonces para Nacional. 2021 para Nacional. Entonces, había un movimiento mediático para mí muy complicado porque estaba liderando toda una familia y tenía que sacarla adelante, entonces Bueno, tenía que tomar decisiones. y llegaste a un Nacional con un montón de bobitos, ¿ok? Sí, René, sí. Andrés, Andrés, Chonto, Chonto, Gildardo, Alexis, Treyes, ¿quién Treyes, Víctor, Faustino. más? Llegaste en 91 91. y fuiste campeón de Y inmediato, fuimos campeones, sí. pero no fuiste titular, ¿cierto? Fui titular hasta que llegaron los octagonales. Ya en esa época no se llamaba cuadrangulares, sino octogonales. Jugué toda la Copa Libertadores y todo el año hasta que llegó esa parte final que para mí es una historia triste, complicada. ¿Por qué no la jugaste los octogonales? ¿Por qué te tentaron? Porque a ver, hombre, es que no quiero golpear la historia del camerino. No, de no una lo manera, hagas. de una manera que, Pero una decisión técnica, sí, pues. sí, que no suene como a resentido, no, porque yo creo que hice muy una amistad o un colegaje importante con todos los compañeros de esa época y aún con Hernán, que fue el que al final toma la decisión de dejarme Bolillo te afuera. sienta Sí, y pone a quién? León Fernando. A León Fernando, pero que también crack. era un jugadorazo. Sí, como persona. Y un para colmo veterano. también. Sí, excelente. Sí, decidió Pero entonces vos cambiarme. Hizo un buen cambio en ese momento porque el equipo funcionó. O sea, si el equipo no funciona, pues a lo mejor uno podría reprochar, pero no, el equipo lo hizo muy bien, seguimos compitiendo al más alto nivel y alcanzamos a entrar a los cuadrangulares, a la final y sacar adelante ese juego. O sea que vos viviste en carne propia esa campaña muy mal al principio y que después remontamos Claro. y pudimos clasificar. Es que, por ejemplo, la gente no sabe que en la titular no aparecían por ningún lado ni Faustino ni Víctor. Correcto, porque espérate. Omar Franco, Luis Fernando Chonto Herrera, Andrés Escobar, Giovanni Cassiani, Diego Osorio, Germán Carepa Gaviria, No. Chicho Ricardo Chicho Pérez, Chicho Serna. No, Gabriel Jaime Gómez. Barrabás Gómez, correcto. Sí. Chicho Serna, Alexis García y jugaban adelante Rubencho algunas veces, Níver algunas veces, Jaime Arango, JJ Galeano. JJ Galeano. Pero entonces hay un momento en el que... Y Fajardo también combinaba bastante. Entonces también entraba Chicho hay veces al medio campo. Y entonces cuando ocurre que Rubencho y Níver se dejan quitar el puesto de Aristide Faustino. En la misma época que me sacaron a mí de la titular, empezaron ya a darle más oportunidad a Faustino y a Víctor. Ya, bien, listo. Pero es que era más titular incluso una época Juan Jairo Galeano. Sí, correcto. Porque es que al que pusiera... Juan Jairo era el 9 y Aristide era el 15. También combinaba Omar Cañas. Omar Cañas también. Que era... Era un jugadorazo. Entonces vos eras del combo de los peladitos.
Y bueno, es que yo no tuve combo realmente. Siempre fuiste casa sola. Sí, más casa sola y también combinaba con todos, ¿sí? Pero nunca fui de dejarme meter en grupos. No, yo interactuaba con ambas barras, digámoslo así. Que eran los pelados y los veteranos. Y los veteranos, sí. Pero entonces ahí, bueno... Pero por edades, digamos, lo que sí debería de pertenecer más a los jóvenes, pero pelados. No, nunca lo hice. Que los veteranos entonces eran Alexis, Barrabás, Andrés, Ricardo Chicho Pérez, y los pelados eran pues por edad. Habíamos Faustino. Un grupo intermedio, por ejemplo, entre Chicho, Faustino, Aristi, Carepa, que al final lo alcanzaron a meter bastante en el equipo. Bueno, ¿y cómo era la convivencia ahí entre esos grupos? Hermandad total, alegría, complicidad. No. Nacional no era tan, en esa época no era tan folclórico. No sé cómo sea hoy. Es más, eso es lo que hace que Nacional sea un camerino más complicado que Medellín. Es más fácil jugar en Medellín que en Nacional por eso mismo, porque la exigencia es superior, porque el objetivo, la gente del 87, 89 lo marcó fuerte y eso creo que hace que Nacional por eso sea diferente. Yo tuve la fortuna de compartir camerino en el Medellín y Medellín era una risa total, pasara lo que pasara. Y eso a mí ya llegó a un punto donde no me gustaba porque pues yo no podía celebrar perder o no podía estar contento o satisfecho. Cambio en Nacional muchas veces, aún ganando, el equipo quedaba resentido por no alcanzar el nivel futbolístico anhelado. Exigencia diferente total. Que voy a hacer un cambio de frente fuerte, que es lo que pasa hoy. Es lo que pasa hoy. El Nacional puede ganar y ha ganado y gana. Pero Nacional nunca más volvió a ser el equipo sometedor de rivales. Es que nosotros llegamos a perder cantidades de partidos y pues si ganamos muy poquitos torneos para el equipazo que éramos. Pero eso sí, aquí nadie venía a cogernos el balón. Aquí nadie venía a hacernos pasar sustos. Aquí nosotros cogíamos el balón y hasta que no sometíamos al rival no estábamos contentos. Y sí, fallamos en muchos partidos, pero el equipo siempre, o la afición, por eso en mi saludo digo que son los que me han hecho feliz, porque yo nunca en los 9 años y medio, casi 10 años que estuve con Nacional, nunca recibí una rechifla. Y eso para mí es un motivo de mucho orgullo, porque independientemente de que perdimos partidos, siempre salimos aplaudidos. Y eso es algo que creo que ha cambiado mucho en el fútbol de Nacional. ¿Quién era el capitán? Era Alexis. Alexis. Y bueno, no solamente era la banda, sino que también era su personalidad, pues, y su voz de mando. Pues era él era un conjunto, porque es que Alexis era buen futbolista, sí. Técnico y líder, inteligente a la hora de hacer sus expresiones orales. Entonces, sí, él, además de que tenía edad, tenía mucho fútbol para ser el capitán. Bueno, y los indisciplinados eran Faustino, Omar Cañas. Pero eran los chistos, esos eran los que más le ayudaban al camerino. Porque al final uno tensionado todo el tiempo tampoco puede tener un camerino, valga la redundancia. Hace mucha falta ese tipo de personajes como Jaime Arango, claro, Jimmy, que eran la risa del equipo. Faustino era un chistín total todo el tiempo. Bueno, Andrés Escobar, donde la gente, yo no sé, yo siempre escucho que el caballero del fútbol de Andrés, y para mí era una recocha. sí. Andrés cogía de parche a Chonto, a Fajardo, al que le diera la gana, literal. Nosotros también lo cogíamos a él de parche y la gente piensa que no, que él se sentaba en una esquina y no modulaba y era, no, Andrés era un gusano, pues, como chistoso, se conoce. Pero obvio muy serio para los entrenamientos y para el juego. Pues elegante y tal. Sí. Ahorita, Diego, que yo estaba mencionando, diciéndole a los pelados jóvenes que pusieran YouTube para ver la calidad técnica de Diego León Osorio,
pues obviamente eso es muy fácil porque no hay que decirles busquen que ahí encuentran, sino pongan gol de Diego Osorio a Santa Fe en Bogotá. Ese gol fue en el 92, no fue en el 91, ¿cierto? Sí. El famoso gol tuyo que dejaste a todo Santa Fe ahí fue en el 92. Sí. Bueno, es decir, un año después de haber ganado este título. Es decir, entonces vos ya seguís en Nacional y recuperas la titularidad. Sí. En el 92. Y Copa Libertadores. Es algo chistoso. A pesar de que yo estaba en el banco, yo nunca me sentí suplente. Eso es algo particular en mí. La gente cree que yo jugué el Mundial de Italia 90 y que yo jugué el Mundial de Estados Unidos, sí. Y la gente jura que yo fui campeón con Nacional en la Copa Libertadores, sí. Porque siempre me vieron como el titular en donde estuve. Entonces yo, a pesar de que había salido de la titular, nunca dejé de pensar como titular. Bueno, entonces para que la gente pueda recordar, refrescar o conocer, acá les vamos a poner el gol de Diego Osorio en Bogotá. Épocas, Diego, en las que vestiste esta camiseta de entrenamiento que hace poco te la mostré y te conmoviste porque me contaste que dejaste perder toda tu indumentaria. Esta es una camiseta muy escasa de entrenamiento de Diego que vestía el 18. Entonces seguramente era con esta camiseta que entrenabas para fortalecer esa destreza técnica que tenías y que en este gol en Bogotá fue algo tan maravilloso. ¿Qué recordás de ese gol, Diego, y de ese partido? ¿Ese partido cómo terminó? Ganamos 2-1. Pipe, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de la camiseta porque dentro de mi particular forma de ser existió eso de no guardar nada, de no ser enamorado de lo material, y resulta que hoy en día me pesa en el alma no haber guardado las camisetas de Nacional, de Medellín, de la Selección Colombia, y las que tuve la oportunidad de intercambiar con Batistuta, con Canigia, con Luis Enrique, con Yori Yorkaev. O sea, que en alguna calle de Castilla alguien debe tener una camiseta de Batistuta de la Copa América del 91. Hermano, hay mucha gente que tiene por ahí en la calle. A lo mejor ni saben, ya ni deben de existir, porque la gente se las ponía. Pero vos cambiaste con Batistuta camiseta en la Copa América. En la Copa América y con Canigia. Y con Claudio Polcaneo. O sea, sí. Para mí son los dos mejores delanteros de Argentina de la vieja época, pues. De los dos tenías camiseta. Con los dos cambié, y cambié con Bebeto alguna vez, con Romario. Es que hay camisetas muy, muy especiales a las que tuve acceso y las deseché, como se dice. Pero bueno, entonces ahora hablando, es que hay un tema, Pipe, antes de ir a lo del gol contra Santa Fe, que es quizás el gol más bonito que hice, porque esa es la esencia de Diego Osorio. Sí. Entonces, cuando la gente habla de los mejores o cuál es el mejor lateral izquierdo que ha tenido Nacional, yo quisiera que la gente, antes de hablarlo, antes de montarlo, lo explicara por qué. Pero es que es básico, Pipe. La gente aquí cree que por ganar un título, por ser campeón del mundo de la Copa Libertadores, ese equipo es mejor que el otro. O un jugador que haya ganado muchos títulos es mejor que otro. Eso no tiene sentido, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál es la esencia del fútbol? Y a partir de ahí empiecen a calificar quién tiene mejores controles, quién tiene mejor pase, quién tiene más inteligencia de juego, quién tiene mejor toma de decisiones, quién produce mejores ataques, quién produce mejores resguardos en defensa. Es que a mí se me cuestionó en algún momento, por ejemplo, que porque yo no era muy bueno en marca, y yo le pregunto a la gente, venga, revisemos cualquier partido y miremos cuántas veces a mí un delantero me pasó. Solo que predominaba. Lo que pasa es que y como estaba por allá adelante, cuando habían contragolpes, pero esa no era mi responsabilidad. Eso es lo que la gente no sabe. Mi responsabilidad cuando estoy atacando no es defender, es producir en ataque.
Ya hay una disposición táctica para cubrir la espalda del lateral. Entonces, si ellos no lo cubren, yo me tengo que curar o limpiar, sacar en limpio. Entonces, eso se lo dejo de tarea a usted, Pipe, para cuando pregunte por otro futbolista. No solamente díganlo por sacar nombres, sino pero ¿por qué Faustino Asprilla para usted es el mejor delantero que ha tenido la historia del fútbol colombiano? Si usted algún día me lo pregunta, yo se la voy a contestar. Y con respecto al gol contra Santa Fe, recuerdo que ese partido se jugó un lunes en la noche, porque el domingo hubo unos temblores de tierra en el país, especialmente en Bogotá. Entonces la estructura del Campín dicen que se alcanzó a mover, entonces que por eso ese día suspendieron el partido y se realizó al día siguiente. Para contarte una anécdota, que los domingos en la noche siempre daban el mejor gol de la jornada, y mi gol contra Santa Fe no apareció. ¿Por qué? Porque se jugó al lunes y tampoco apareció ya el domingo siguiente ya hubo jornada. De otra jornada. Entonces, claro. Ese gol solo quedó para nosotros, los que nos gusta ir y esculcar la historia. Porque es que no todo el mundo esculca la historia. Pero es que tanto eso, Diego, porque mira, un gol de visitante, no había tanta cobertura, o sea, sí nacional, pero no local. Un lunes, bueno, ganamos el partido, lo hizo un lateral, pues sin embargo ese gol, todos los que te conocemos nos quedó marcado. ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo empieza la jugada? O sea, la jugada empieza en un tiro de esquina a favor de Santa Fe. O sea, del otro lado. Del otro lado. Cortamos el centro, yo conduzco el balón unos cuantos metros, le hago un pase a John Jairo Trelles y sigo corriendo, y John Jairo Trelles me da el pase a la lateral, más hacia la parte de la zona de 30 metros de Santa Fe, de la defensa de Santa Fe, y desde ahí arranco. Voy hasta la esquina, y en la esquina empiezo a hacer la diagonal que siempre hice muchas veces, solo que esta vez alcancé a ver todos los espacios necesarios para llegar hasta la definición a Farid Mondragón, que era el arquero. Farid era el arquero de Santa Fe en ese momento. Diego, ese gol es muy bonito, porque cuando uno lo analiza y hace ver a los defensas de Santa Fe mal, uno de ellos da vuelta perrito, le dice que va para un lado y queda mirando para el otro. Descaderazo. Sí, literal. Ese gol nos acercó a los octagonales también, porque como veníamos también de Copa Libertadores compitiendo, el equipo estaba un poco quedado en puntos. Y a partir de ese partido... fue el gol de la victoria. Exacto, ese fue el gol de la victoria. Diego, yo me acuerdo cuando vino Diego Maradona, algún ex compañero tuyo diciéndole a Diego, mira, este man jugaba como vos. Pues que es una comparación que no es muy loca, porque vos tenías una técnica muy privilegiada, y pues efectivamente ese gol demuestra. Vuelvo y insto a la gente a que por favor busque ese gol en YouTube, que igual acá se los vamos a poner, pero esa fue una obra maradoniana, pues, porque dejaste a muchos jugadores de Santa Fe, definiste, ganamos el partido. Efectivamente, pues tuviste esa capacidad privilegiada, pero no fue la única, porque años más adelante, 5 años más adelante, contra River, marcaste tu segundo gol de la historia. Ajá. Sí. Que le ganamos a River 2-1, el primer gol tuyo, los primeros minutos del primer tiempo, segundo gol de Alex Comas, de media volea que se zafa el hombro, y nos empata, si no estoy mal, Gallardo, un cabezazo a Milton Patiño. Sí. Ojalá podamos poner estos goles pues también, Tomás. Ese gol, que también tengo memoria fotográfica, si mal no recuerdo, vos empezás a proyectarte, pero no seguís por tu banda, sino que haces diagonal hacia adentro y definís, pero de derecha. De derecha, sí. Porque controlo con izquierda. Definís de derecha y se la clavas. Control dirigido. Correcto. Y se la clavó al lado contrario a Burgos. La pelota al medio de Chicho. La va entregando sobre Diego, atropella. ¡Viene A eso te referías cuando la enseñanza del principio de cómo, al ser lateral izquierdo y tener tu pierna
hábil, Más hábil hacia allá, definiste con la no hábil, Sí. y un golazo pues en esa victoria River, que después, ¿cómo terminó el partido allá? Esa no fue la de René, no, esa fue otra. No, esa fue otra. Ya habíamos perdido 2-0 en Buenos Aires. Quedamos eliminados, Quedamos eliminados por el aquí gol con que el nos gol que hacen. hizo Fajardo. Correcto. Gallardo. A Fajardo. Milton Patiño, porque se había ido Calero. Sí. Esto fue 90 y... No había llegado No Calero. había llegado Calero, eso fue en el 95, ¿no fue? No, esto fue 97. 97. Y de hecho, estos son los primeros partidos ya de la... se había ido antes Calero. No había llegado. Calero llega... No, ya se había ido porque Calero fue mi compañero. No, lo que pasa es que... A ver, estos partidos que estamos diciendo fueron noviembre del 97. Ok, sí. Noviembre del 97. Y Calero llega en estos partidos, en ese partido nació Los del Sur. No joda. En ese partido Nacional River nació Los del Sur. Eso fue 26 o 27 de noviembre del 97. Entonces, nosotros quedamos eliminados. Sigue el torneo colombiano, que creo que nos elimina Quindío. Quindío nos elimina. Un gol de un brasilero, ¿no fue? Sí, Marquinhos, bueno, mi memoria está bien. Y en el 98 llega Miguel Calero, pero vos seguías siendo jugador de Nacional. Claro. Entonces, 98 llega Calero. Claro. 99 llega Merlo y te saca junto a Luis Carlos Perea. 98 fue un equipazo, estábamos súper bien, que fue que nos accidentamos en el bus. Exactamente. Y a partir de ese accidente el equipo no pudo volver a conectar. Íbamos de primero como con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. Técnico Barrabás. Contá cosas de ese accidente, hombre. Y ese accidente, hermano, es también de película porque bajábamos súper contentos, íbamos a jugar clásico. Bajan de la Hostería Llano Grande y nosotros mismos le decimos al chofer, métase por acá, por la loma del Tesoro. Y claro, el man se metió, uno confiado en que él sabía cómo maniobrar un bus viejo, porque era un bus viejo, por eso, y el man, claro, él lo empezó a bajar en tercera. Cuando quiso meter el cambio a segunda, que se le rompió esa caja. Eso es cuestión de segundos, Pipe, y te lo digo así como a veces vemos películas de los aviones tan fantasiosas que uno dice, ¿cómo así que nos paró un poste? Y el chofer salió por la ventana de él y alcanzó a agarrarse del se le dice el burro, entonces, el mataburro, el protectorcito que tienen los buses adelante. El bumper. Sí. Y de ahí se agarró, se dislocó el hombro. Él fue el que más se aporrió en el Pero espérate, el bus iba tranquilo en bajada. El bus iba tranquilo en bajada, entonces otro se dispara. Entonces el chofer quiso seguir maniobrándola y entonces el bus se voltea. Pipe cae sobre el lado de la ventanilla donde yo voy y el carro sigue por la carretera. Ajá. Yo sentía el quemón, el calor del pavimento raspando la lata. Y no, ya vamos a pasar al... Y ahí recordar los gritos de quién o qué. No. Chaca Palacios se iba a tirar antes de que el bus se volteara. Chaca Ever, no Chaquita. No, Chaca Palacios. O sea, Ever, sí, Ever. El mundialista. Sí, por el que sentaban a Iván Ramiro. Es que ¿cuál otro Chaca? Había Chaquita Palacios, era como el hermano de él o algo así. No. El hermano era mayor, Francisco. Entonces Ever es Chaquita. Ever es Chaquita, bueno, listo. Se iba a tirar, entonces no le cerraron la puerta, afortunadamente, porque no se mata. Literal, ahí sí hubiera habido una tragedia más grande. Y hubo muchos lesionados. Henry Zambrano, Mackenzie. Yo recuerdo que estábamos con José Santa, Dumar, Mackenzie, Pedro Álvarez, Campero, Andrés Estrada, Alex Comas. Teníamos un equipazo, Carlos Castro. Bueno, y hasta ahí llegó nuestra campaña en 98, que íbamos muy bien. Íbamos excelente y a partir de ese momento el equipo no pudo volver a conectar. Bueno, sin embargo, vos seguiste,
O sea que a vos te tocó el clásico que le remontamos a Medellín 3-2. Claro, Vos lo hermoso. jugaste. Que íbamos 2-0 Y ganamos 3-2. 4-2. No, 3-2. No, 4-2. Rebúscatele y verás que es 4-2, que después le ganamos. O sea, no, sí. Es cuando que hay Calero otro. le da el. pues como una Sí, especie de No, palo, ese lo es el ganamos 3-2. Sí. Es que hubo otro antes, en el 92, Ya. que fue impresionante para nosotros. Bueno, y después 99 llega Merlo y te Llega saca. Merlo y sí, un día me dice Y que a no Coro quiere Coro. contar conmigo, sí, y a Luis Carlos. Pero obvio, yo sé mi historia, la de Luis no. Y según Sí. Merlo, ¿por qué? Que porque a él no le gustaba cómo jugaba yo, porque a él le gustaba un lateral que la tirara O sea, larga, que la reventara. que la reventara. Él no estaba acostumbrado a un defensa que lo hiciera sufrir, Claro, parando claro. el balón, controlándola en su propio territorio. Sí, uno se burlará de él por desestimarte, pero hasta tendrá razón. No, esa es su forma, yo lo respeté. Lo que pasa es que después de eso, la gente nacional decide casi que apartarme ya del todo del equipo, porque yo tenía contrato y ellos no sabían. Y yo tenía contrato, yo hice respetar el contrato, apenas se cumplió el contrato, ya no quisieron renovarme, pero tampoco me daban los derechos deportivos. Era digamos, otra época complicada en ese tema de los traspasos con los derechos deportivos de los futbolistas. Uno no sabía que si un equipo no te da trabajo, pues puedes hacerte a tus derechos deportivos. Nosotros pensábamos que ellos eran los dueños de nosotros hasta que nos muriéramos literal. Entonces, bueno, pero fue igual para mí hasta ahí muy. Pues entonces vos el título del 99 lo contás. No, porque jugaste solo un poquito. Sí, muy poquito, no lo cuento. Bueno, entonces, digamos que como reconocimiento a tu capacidad como lateral que se proyectaba de manera muy ágil y limpia, aportando gol y pase gol, fuiste convocado a la Selección Colombia del 91 con el Chiqui. ¿Qué más? Bueno, en el 80, juveniles, pues. Sí, no, y en el 89 estuve en el proceso. ¿En la eliminatoria? No en el eliminatorio, pero sí estuve en una de las convocatorias que jugamos la Copa Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá contra Santa Fe, Millonarios y la selección de Uruguay. Tenía 18 años y estaba en un momento súper especial, estaba jugando para Medellín. Listo, pero de mayores, 91 de Chiqui. No, pero esa era de mayores, esa fue de mayores, esa es de mayores. Yo no sabía que antes de llegar. La titular, imagínense, pues con el pibe. Era Arnoldo Iguarán. Y vos ahí. Exacto, por ahí tengo fotos estos días, te mando, para que veas con Didi Valderrama, con jugadores de... Sí, de mucho peso y vos siendo un pelado. Carlos Mario Hoyos. Un día, en el 92-93, que la revista más estelar del país, que era Deporte Gráfico, titula algo con que Diego Osorio, el 10 de la selección, ¿fue que ellos te proponían o que vos te postulaste o cómo fue la cosa? Pues que se mencionó que Diego podía ser el 10 de la selección. Ya para esa época la gente estaba viendo a Carlos Valderrama, al gran pibe Valderrama, como a un paso de ya decir... hay que empezar a buscarle. Y sabiendo que de ahí para allá le faltaban otros 2 mundiales. Imagínate. Entonces, en algún momento sí, bueno, ¿y si el pibe no está qué? Y le preguntan a Pacho, y Pacho dice, no, pero es que Diego Osorio podría ser el armador del equipo. Lo que la gente no entendió y no supo entender el mensaje de Pacho es que Diego Osorio desde el lateral podría ser un armador más del equipo. No es que él me estuviera proponiendo o que se haya propuesto yo ponerme la número 10 y jugar en el medio campo por el pibe, no. Eso no era lo mío y reemplazar al pibe tampoco pues era tan sencillo para uno. Uno lo puede hacer, pero no con el estilo del pibe. Y no se enojó el pibe con esa posibilidad. Sabes que, como yo con el pibe nunca tuve buena comunicación, por el contrario,
Entonces, no sé él. Por sus formas de ser. Sí, ¿O qué? por las formas de ser. No sé él qué habrá pensado. Lo que sí sé es que el pibe, en algún momento, él y yo no cuadrábamos, como se dice, y nos expulsaron juntos en un clásico. Entonces, ¿En el clásico que él hace el gol? ¿O no? Yo no recuerdo. No, Pero porque puede los ser. dos se dieron pata. Nos dimos, sí, porque él estrujó a Aristi Tú y fuiste yo a vine a defender a Víctor y él volvió y se paró y me tiró, pues me intentó pegarme, no me conectó afortunadamente y nos expulsaron. Pero después, eso incluso fue muy en el 91, creo, que después Pacho reúne la selección para el 92 y pues vuelve y nos ponía que nos demos la... Sí. Bueno, listo, Diego. Entonces, jugaste en Nacional hasta el 99, que te saca Merlo, desde el 91, pero tuviste un pequeño paso por Santa Fe Junior, pero antes o después de ese 99. No, fue segundo semestre del 95 y primer semestre del 96. Eso Ya. fue todo. O sea, 6 meses en uno y 6 meses en otro. uno No y 6 te fue meses en bien. otro. No me hallaba. Vos eras de Definitivamente lo Nacional. mío era Nacional. Y regreso a Nacional y afortunadamente conecté muy bien de nuevo. El 97 fue un año muy, muy bonito para mí, que es cuando se le hace el gol a River, Sí, que sí. le hice gol a Gremio. Jugamos contra ¿Cuál Santos. gol le hiciste a Gremio? Ah, en la Supercopa. En la Supercopa, Ya, y ya, ese ya. es el gol a River en Sí, Supercopa. correcto. Sí, correcto. Listo, bien, bien. Bueno, Diego, una de las razones, pues, que me alegran mucho que estés acá en mi casa es porque vos sabes que siempre como barristas y como miembros de los del sur nos ha gustado mucho como enaltecer y honrar la memoria en vida de nuestros ídolos o nuestros jugadores más importantes. Y pues como habrás visto y la gente habrá visto, hago mucha insistencia en la calidad técnica que tuvo Diego, pero también pues he conocido tu personalidad y tu amistad hace muchos años, pues cuando te conocí, que recién llegabas, que vivías en otro lado. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para hablarte de un tema que es más de índole personal, porque como mucha gente sabe que también he vivido situaciones personales difíciles a raíz de algunos fallos judiciales, y siempre has estado pues ahí para brindarme tu amistad y tu presencia, pues cosa que agradezco mucho, hermano, y aprovecho para hacerlo nuevamente aquí delante de toda la gente, de agradecerte tu presencia como amigo. Pero entonces yo también quería aprovechar, hermano, para decirte que, conocedor de tus situaciones personales legales que la gente conoce, obviamente darte una voz de aliento y que sea esta una plataforma para preguntarte cómo estás, qué ha pasado con tu actualidad judicial, lejos de estar yo y la barra de juzgar o de señalar a nuestros amigos o ídolos. Estamos para escuchar y para brindar un apoyo. Entonces quería saber si te interesa contarnos cómo estás actualmente respecto a tu situación judicial y qué se viene, qué ha pasado, cómo te sentís. Contanos, Pipe, Diego. gracias por esa oportunidad, hermano. No es fácil la situación, pero estamos en una instancia muy técnica en la que estamos esperando una decisión de la Corte Suprema, en donde creo que tenemos todas las herramientas, todos los argumentos para demostrar que hubo unos errores, unas equivocaciones en el personal del aeropuerto y que es triste decirlo, que una fiscalía que necesita literal buscar positivos, siguieron adelante con un caso que, vuelvo y te repito, para mí es muy triste, es complicada la situación, pero que la estoy luchando y que espero que muy pronto pues se pueda dar esa noticia a la gente, de que todo fue un error, de que todo fue un cúmulo de equivocaciones por parte de las autoridades.
que espero pues ponerlas de verdad en conocimiento más detallado. Yo no he sido mucho de entrar a mostrar mi vida personal ni a quejarme de lo que pasa, de lo que he vivido, porque es que, a ver, Pipe, tenemos una hora para hablar de fútbol y es muy corto, es que es más, aquí haciendo cuentas de lo que es mi carrera en el fútbol, yo creo que uno necesita mucho más tiempo para poder detallar las cosas. Nosotros lo hicimos de una forma muy natural y por eso se nos olvidan fechas, se nos olvidan acciones, goles, jugadas, etcétera. Y en este caso, yo vuelvo y te repito, lo que más anhelo en este momento es que muy pronto podamos darle una noticia a la gente. Vuelvo y te repito, no es fácil, no ha sido sencillo los momentos que he vivido, pero aquí estoy como hombre, dando la cara al frente de mi familia, al frente de mi empresa. Y nada, esperemos que todo salga muy bien, Pipe. Diego, pero entonces quiere decir que a nivel técnico, a nivel judicial, te acompañan elementos para demostrar que no sos responsable de lo que te señalaron las autoridades. O sea, existe eso y tenés como la tranquilidad de poder tener en tu poder ese material probatorio a tu favor, según entiendo. Pipe, yo ya no puedo decirlo al 100% porque yo lo tenía claro cuando comenzamos el juicio. Sí. Y literal no he podido superarlo. No he podido superar algunas situaciones que se hablan dentro del Código Penal en cuanto a que la fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad de una persona, y en este caso no la demostraron, pero el juez se apoya en que la defensa no fue lo suficientemente fuerte para demostrar mi inocencia. Y es algo que es incoherente porque el mismo Código Penal pues lo dice. Sí, correcto. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, uno no tiene que demostrar su inocencia, sino que es la fiscalía la que tiene la carga probatoria para responsabilizar a un individuo de un delito consignado en el Código Penal. Y según te entiendo, eso no ocurrió. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Y es lo que nos tiene con muchas esperanzas, muchas ilusiones de que una corte que es más técnica, que tiene más sabiduría, que se gasta más el tiempo en detallar todo lo que sucedió en este juicio, pueda el día de mañana, cuando no lo sabemos, ver con claridad el error que se obtuvo en este juicio. Bien, listo. Y bueno, Diego, no sé si esta sea una de las primeras veces que hablas al respecto de tu tema, que te agradezco pues tu generosidad en aceptar responderme esta pregunta. Espero que también sirva pues como para que la gente naturalice y normalice el hecho de los problemas judiciales con los cuales nos tengamos que enfrentar, porque no nos determinan como seres humanos, no nos ayudan también un poco a olvidarnos de juzgar lo que no sabemos, y entonces entiendo que es tu idea como seguir hablando del tema a nivel mediático y poder como dar tu versión, y que todos tengamos la posibilidad de creerte a vos y no únicamente a las autoridades, a las que por cierto tenemos el derecho de dudar, sobre todo en nuestro país, muchas veces, con muchas razones. Ese pedacito que dice en nuestro país, ¿qué no ha pasado? ¿Qué no pasa hoy? Y eso es una de las cosas que me ha ayudado hoy a decir, hey, ¿por qué no puedo hablar de esto? No, claro. Ya sabemos lo que pasa en la política, ya sabemos lo que pasa en nuestra comunidad en general. Yo no voy a tocar aquí a ningún sector en especial, pero lo que pasa en mi país me ayuda a decir, bueno, yo soy otro más. Simplemente voy a afrontar esto con naturalidad, con la tranquilidad que me da a mí, en este caso, saber de que pertenezco a una sociedad que no es pura, que no es limpia, y que no hay quien tenga que venir a juzgarme. Adicional a eso, pues yo no vivo por nadie, no quiero sonar ni arrogante ni prepotente, como en otra época me hubiera encantado salir
en mis épocas de futbolista, que sí me gustaba sentirme eso. O sea, para mí era un orgullo ser arrogante, prepotente, individualista, etcétera. Eso lo gozaba, eso lo Incluso, disfrutaba. Diego, creo, me has contado que a veces tus compañeros te decían, sos insoportable, pero en la cancha sos el mejor, entonces haga lo que quiera. Esa es una de mis anécdotas, Pipe. Ellos casi siempre en las reuniones se hablaba de eso. Se decía, por lo que jugás, estás aquí. Si no. Sí, no, olvídate. Pero volvemos, Pipe, al tema es que de verdad quiero tomar un segundo aire y empezar a hablar no solamente de mi parte judicial, sino también de fútbol. Quiero volverle a recordar a la gente que estuve 4 años en España estudiando para hacer un curso de entrenador de fútbol académico deportivo, que no es solamente deportivo como normalmente la gente lo hace. La gente hace cursos donde le enseñan desarrollos tácticos, técnicos, físicos, pero no, a mí me dio por meterme en un curso en el que te enseñan economía, sociología, psicología del fútbol, aparte de primeros auxilios, contando con lo demás como entrenamiento deportivo, etcétera. Así que eso también hace parte de mi vida y no quiero dejarlo a un lado, porque me gasté un buen tiempo tratando de prepararme para las nuevas generaciones, que tiene mucho que ver, Pipe, con lo que hablamos del fútbol. Ya el fútbol ha cambiado mucho y por eso yo ahora te decía, invite a la gente a que cuando le dé una nómina o porque piensan que James Rodríguez, por poner un ejemplo, es el mejor jugador del fútbol colombiano. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace diferente para que él sea mejor? Entonces ahí la gente va a poder entender por qué gente como yo piensa que el mejor futbolista que ha dado este país es Faustino Asprilla. Y eso es muy básico. Revise cómo manejaba la derecha, cómo manejaba la izquierda, cómo manejaba el fútbol aéreo, el fútbol al piso, al espacio, cómo venía y se asociaba con volantes, cómo iba al espacio, inteligencia de juego, toma de decisiones. Eso es la sumatoria de lo que tiene que darse para que alguien sea mejor futbolista que otro. No porque hizo un gol muy bonito en el mundial o hizo 4 goles, entonces es mejor que otro que sabe jugar en todos los campos de juego, que remata con las 2 piernas, que tiene cabeceo, que tiene buen pase. Diego, en eso primero que narras, primero que todo, pues bienvenido a mi lugar y a mi espacio de conversación y de difusión, porque yo creo, conociendo los medios como los conozco, que quisieron darte la oportunidad en el momento amarillista, pero que no sé si lo van a hacer en el momento del desahogo, porque para ellos lo que importa es la noticia inmediata y no cuando uno ya se tranquilizó y quiere dar su punto de vista. Ahí sí ya no sirve porque ya pasó, ya no está de moda, en fin. De cualquier manera, hermano, están tus propias redes sociales y tus mismos canales que sé que puedes construir. Y si no, hay muchos medios partidistas de Nacional donde seguramente podrás de ahora en adelante contar tu versión y reivindicar pues tu imagen como persona y como futbolista, pues que me has contado con alegría que seguís en la calle y la gente sigue reconociéndote, pues que me alegra mucho. Y me alegra mucho saber, hermano, que todavía te quedan algunos amigos y que está toda tu familia pues apoyándote. Porque también te quiero decir, Diego, que hay un lugar del que nunca te vas a ir y es de la memoria de los hinchas de Nacional. Y quería ir terminando preguntándote, Diego, cosas puntuales. Para vos, ¿qué significa ni siquiera Nacional? Porque eso ya todos sabemos lo que significa en el corazón. Pero ¿qué significa para vos la hinchada de Nacional particularmente? Es que ahí tengo que... Incluso me voy a poner en camisa de 11 varas, como se dice. Es que yo soy de Nacional por la hinchada de Nacional. Es que a mí me hablan de Nacional y Nacional es una empresa que tiene unas directivas y que hacen negocio a través del fútbol. Pero ustedes son los que hacen posible la alegría del fútbol. Es que yo nunca jugué fútbol por lo que me iba a dar el fútbol. Yo inicié en el fútbol porque yo amaba tirar una gambeta, un pase, un túnel.
no es como lo que pasa ahora, que los jóvenes han cambiado el chip y se los han cambiado y les han dicho, si usted es futbolista, usted puede conseguir esto. Y eso es lo que hace la diferencia en el amor con el que nosotros jugamos a el amor con el que se juega hoy el fútbol. Se juega más por lo que da el fútbol y no por lo que te genera dentro del fútbol. Nosotros crecimos amando literal el balón, la calle, la gambeta, el pase. Usted le pregunta a un niño, yo lo viví, a un niño, ¿usted por qué quiere jugar fútbol? No, porque le quiero comprar una casa a mi mamá. ¿Y cómo así? ¿Qué es eso? No, vamos a amar el fútbol por las gambetas, por los pases, por los remates. Entonces ustedes, los hinchas, para mí son el orgullo más grande que hay. Sí, es Nacional, pero Nacional es una empresa, vuelvo y lo repito, pero yo vivo es por ustedes. Diego, qué bien, qué bien. Gracias por esas palabras, hermano, que espero que a través de este espacio toda la gente las reciba. Diego, ¿sos capaz de armarme el 11 titular con el que jugaste? Ideal. De Nacional. Incluyendo presidente, técnico, arquero y todas las posiciones. No, pero no, presidente no. Presidente más no. Fácil hasta utilero, bueno, pero, listo, dale, dale. Pero no. Ya, los que echan números, no. Bueno, no. listo. A ver, el utilero preferido de nosotros era la rata. La ratica Restrepo. Sí, independientemente de muchas cosas chistosas que nos hizo vivir, que nos generaron rabias o fusques, era un personaje particular, tierno y echado para adelante porque le tocó aguantarse una generación pesada. Sí, el entrenador mío más completo fue Bolillo Gómez. A pesar de la que te hizo. A pesar de eso, sí, se lo digo siempre. Y a pesar de... actualmente se la cobras. Claro, pues cada que se puede, a pesar de Juan José Peláez, que para mí es un señorazo, alguien con un conocimiento muy bueno, con unas formas de entrenar. Más técnico que Bolillo. Sí. Pero le faltaba ese ímpetu que generaba Bolillo. Carisma, paternidad. Sí, esa agresividad en determinados momentos, ese salirse de la ropa también lo complementaba mucho a Bolillo. Listo, arquero. Arquero era René Higuita. Lateral derecho. Lateral derecho es Chonto. Y muy pegado Camilo Zúñiga. Hombre, es que, bien, ahí pone a Camilo. Sí, es el jugador que... Pues mira que no en vano lo bautizamos Chontico nosotros a Camilo. Sí, él tiene... Es más, hay una parte técnica de él que es superior a la de Chonto y es más influyente a la hora de terminar partidos. No, Chonto es porque es como Chonto, la mística de su forma de ser. Y porque era socio de todo, provoca abrazarlo todo el tiempo. Bueno. Entonces ellos dos, ojalá uno pudiera decir, no, venga... dejémoslo ahí metido a los dos. Y está pues obvio Andrés y Luis Carlos Perea. Ajá. A pesar de Iván Ramiro Córdoba. Que jugaste con él. No, y que lo pondrías en el ideal. También está ahí, como se dice, entre Camilo Zúñiga y Chonto, Iván Ramiro y Luis Carlos Perea, sino que hay un momento del fútbol donde el Luis Carlos Perea es más importante para darle todo el protagonismo al Andrés Escobar. ¿Sí me entendés? Que ese es más por complemento. Sí. Si lo vamos a individualizar, a lo mejor por Ramiro por velocidad, por saltabilidad, por anticipo, porque tenía un poquito más de control de juego. Pero Coroncoro por su potencia, su agresividad, su fuerza. Porque también fue muy importante a la hora de hacer respetar casi que todo un equipo. Eso es complemento del futbolista. Lateral izquierdo, León Villanova. A ver, pero León Villa podemos discutirlo con cualquiera, o a León Villa, o Farid Díaz, o exacto. Entonces usted dice, ¿por qué en vez de Diego Osorio, por qué no León Villa? Porque hay unos argumentos que tengo yo para decir que soy mejor que ellos, porque técnicamente ninguno de ellos tenía la facilidad de jugar al fútbol como yo. ¿Sí me entiendes? Porque yo no tenía respeto por ninguna zona del campo para controlar, pasar, gambetear.
etcétera. Y adicional a eso, ninguno armaba como yo, ninguno pasaba como yo, ninguno controlaba, escondía el balón como lo escondía yo. Sí, Así de sencillo. sí, Siendo, vuelvo y te repito, León Villa un crack, sí. Gildardo Gómez, Bocanegra también tenía buenos desarrollos futbolísticos en Nacional, que todavía está activo. Sí. Después está, sin Leonel. duda, Leonel. Sí. Y Alex Mejía. en el mediocampo, Primera línea, pues. de primera línea, para la época de nosotros era Leonel. Sí, sí. Y no había necesidad de tener otro. Él solito era exacto, capaz. él solo podía generar eso. Para darle un espacio a un Magnelli Torres y a un Alexis García. Ajá. Y después tener a Aristi, a Trelle y a Faustino. Prácticamente Es que- esa es mi nómina tal cual. Total. De la vieja época y de la actual época, pues. Y mencionaste a Mejía, que es un jugador con, Sí, correcto. con bien. un historial muy, muy, muy especial en Nacional. Sí, totalmente. Bueno, Diego, las últimas. ¿Has tenido la oportunidad entonces de ir a fútbol los últimos años? ¿Has visto en acción a los del sur? O sea, ¿has estado ahí erizándote pues al vernos en acción o no? Dentro del estadio he ido unas 4 veces en los últimos 3 años. Ha sido muy especial y es para uno más o menos es triste, porque uno anhelaba de, "Jue madre, Tener eso en tu época. en nuestra época, ese alboroto tan gigante que se arma hoy, antes, durante y cuando ya está por terminarse el partido. Wow. Yo no sé ustedes cómo hubieran gozado con Juan el Jairo fútbol de Galeano nosotros. y Pacho Maturana siempre me han dicho lo mismo, y es, si nosotros hubiéramos tenido una barra como la de ustedes, nos ganábamos 5 Libertadores seguidas. No, y ustedes la hubieran podido gozar. Yo creo que ustedes hubieran alcanzado a tumbar un estadio. Porque es que si ustedes gozan con lo que ha Vimos. pasado, Ahora. con lo que ha pasado últimamente, o con lo que pasa últimamente, es que, vuelvo y te repito, Pipe, no quiero ser crítico del fútbol de Nacional de hoy, o de un tiempo para acá. No, porque eso es lo que hay. Pero yo sí quiero que entiendan que el fútbol es diferente, en que el tecnicismo de nosotros era mucho más bonito. De resto, los muchachos de hoy físicamente son seguramente mejor puestos, tienen mejores desarrollos físicos, más fuertes, más velocidad, pero no tienen ese control de juego que teníamos nosotros. Correcto. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Por eso nosotros hacíamos emocionar la tribuna, y a pesar de que no habían los cánticos de esta época, ellos algo se inventaban para hacernos sentir que estaban ahí. Diego, bueno, realmente pues encantado pues de haberte tenido acá, hermano, de poder dialogar, de poder ver como que te puedas reinventar a nivel deportivo pues, o a nivel personal, como la vida lo quiera para vos y para tu familia. Entonces agradecerte mucho pues que hayas estado acá, hermano, y nuevamente decirte que tenés el aliento y la fuerza de los que, por lo menos desde el punto de vista de los hinchas, te recordamos y te acompañamos. Decirte que de parte de la hinchada nunca habrá juzgamiento ni reproche para los que dieron tanto por la camiseta de Nacional, y sos uno de ellos. Para mí sos el mejor en tu posición, y para casi todos mis amigos de mi edad lo sos. Entonces, hermano, con toda, esperando que solucionen tus temas, que salgas adelante, que tu familia te siga acompañando, que la gente te siga reconociendo en la calle. Antes de que me respondas y que nos despidamos, y dándote nuevamente esas palabras de aliento, terminemos, Diego, diciéndome quién es el jugador en tu posición que más te gusta de la actualidad en el fútbol colombiano y en el mundo. Es que por el sector izquierdo es tan complicado, porque uno todavía no se alcanza a ver un lateral izquierdo como los Roberto Carlos, como Marcelo, que es el de lo último bueno que salió. Yo siempre he estado esperando en Nacional que salga algo así bien especial. Romanes por la derecha.
Camilo Zúñiga fue el último lateral derecho, pues como con ese tipo de Pero salida. Angulo te llegó a llamar la atención un poco. Sí, el que está ahora Sí, en Independiente. en Independiente, sí. Muy, sí, es un jugador. Pero lo que pasa es que él es más un jugador de esos de ímpetu, de fuerza, de Sí. potencia. Yo lo recuerdo a él mucho con como Milluca Mosquera. Ah, correcto. Sí, me entendés, Para más adelante, para adelante. como Gildardo, camión para como adelante. fuerza, como potencia, pero no el detalle, el parar, mirar, observar, analizar, tener la capacidad de decirle casi que al rival no se me arrime porque Sí, te voy a entiendo. gambetear. Una diferencia que siempre he dicho yo que la gente debe notar. No porque haya mucha potencia, mucho ímpetu, entonces es mejor. Sí, entiendo. Son juegos diferentes, tienen un juego basado en la potencia o en la velocidad, no en la técnica. Así es. Diego, bueno, no, reiterarte las palabras que te dije previo a esta última pregunta, hermano, que obviamente son de todo corazón y en nombre de muchas personas, y espero, hermano, que todo ande vos para bien de ahora en adelante. Pipe, bueno, entonces no, a mí solo me resta decirles, incluyéndote, que muy agradecido. Vos sabes que llevo más de 5, 6, no sé cuántos años sin hablar ante una cámara, ante un micrófono. Hoy siento que no soy el más fluido, pero lo que ven aquí, ese soy yo, eso es lo que soy hoy. Una persona que reconoce lo que ha vivido, que ama inmensamente al fútbol, especialmente al fútbol de Nacional. Nunca he dejado de expresarlo en la poca red que manejo, la poca red social que manejo, y siempre muy agradecido con todos los comentarios de la gente del fútbol. Me imagino que la mayoría son los de Nacional. Y de nuevo, pues nada, muchas gracias y espero que haya otras oportunidades y que podamos, pues no sé, en el futuro tener mucho más espacio para hablar de fútbol y complementar lo que hoy hemos podido charlar, que es mucho y nada, Pipe, porque como te digo, es una carrera muy bonita para hablarla en una hora, son demasiados detalles, hay demasiadas anécdotas por contar, pero que vuelvo y te digo, hoy ya no soy el mismo y no tengo esa fluidez de otras épocas, pero muy contento de estar aquí con vos y con toda la afición de Nacional. Diego, muchas gracias, hermano. Como te digo, las mejores para vos y para tu familia. Esperemos que todo se solucione. Seguramente así será, y si no es así, siempre tendremos para vos respaldo, apoyo, incondicionalidad, y queremos que eso te quede claro. Espero que les haya gustado a todos. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chao. Suerte.